Buenos días, hermanos y amigos que nos ven en esta ocasión y que nos acompañan para tener este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que la estén pasando muy bien y que esta amenaza que tenemos a nivel global no llegue a sus hogares. Que la palabra de Dios esté cumpliendo en sus vidas cuando nos dice que debajo de las alas de nuestro Dios estaremos seguros. O aquella palabra que dice también que ni plaga tocará tu morada. Esperamos en Dios que la bendición esté llegando a sus vidas y que usted, al igual que en nuestras familias, estén pasando un tiempo de bendición en la presencia de Dios. Es cierto que hay algunas situaciones difíciles, pero esperamos en Dios que esta plaga no llegue a sus vidas. Bien, sin más, quiero introducirme al tema de esta mañana y quiero contarle una historia. Creo que a todos nos gustan las historias y más como la que le voy a compartir. Déjeme decirle de un hombre y una mujer que estuvieron casados por más de 60 años. Habían compartido todo. Lo único que no compartían era una caja de zapatos que la viejita guardaba celosamente en su closet. Le había pedido a su esposo que nunca la abriera y que no le preguntara sobre ella. Durante todos esos años, él nunca habló de la cajita. Pero un día, su esposa enfermó. Fue llevada de emergencia al hospital y después de todos los estudios que le hicieron, el médico le dijo, ¿sabe qué? Ella ya no se va a recuperar de esta enfermedad. Es una enfermedad terminal, está muy avanzada, así que lo único que le toca es esperar. El marido, tratando de arreglar las cosas de su esposa en casa, se encontró una vez más con la cajita que ella guardaba celosamente y la trajo hasta la cama donde estaba su esposa reposando. Y ella le dijo que era tiempo ya de que él se enterara qué había dentro de esa caja. Cuando abrió la caja, encontró dos muñecas de crochet. El crochet es una especie de tejido, las señoras saben a qué se refiere eso. Así que dentro de la cajita había dos muñecas de crochet, pero también había un fajo de billetes. Eran 95,000 pesos. Él, sorprendido, el viejito, le preguntó a su esposa acerca de eso. ¿Qué es eso que está ahí? Cuando la señora contestó, él todavía se sorprendió más, porque la viejita le dijo, bueno, el día que nos casamos, mi abuela me dijo que el secreto de un buen matrimonio era no discutir. Así que ella me aconsejó que cuando nos enojásemos, yo me quedara callada, me metiera a mi cuarto y comenzara a tejer una muñequita de crochet. Él se alegró, se sorprendió, porque dijo, ¿cómo es posible? En estos 60 años, ¿solamente 2 veces te has molestado conmigo? Y le dice el viejito, bueno, está bien, ya entendí lo de las muñecas. Pero, ¿y el dinero? ¿Qué significa ese dinero? Y la viejita le respondió, bueno, el dinero es lo que he ganado por vender las demás muñequitas que estuve tejiendo durante este tiempo. Pero, ¿por qué estamos hablando de matrimonios en medio de esta situación que estamos viviendo? Bueno, resulta que hay reportes que debido al confinamiento en los hogares por la cuarentena, en estos meses que llevamos confinados, los problemas matrimoniales se han agudizado. El hecho de no estar acostumbrados a estar tanto tiempo juntos, el hecho de que se traigan ya problemas arrastrando en su vida
anterior a esta pandemia, o que haya desempleo, el hecho de que no haya en estos momentos una fuente de ingresos y cuentas que pagar, deudas anteriores o simplemente los gastos de todos los días, llevan a las familias, a los matrimonios, a vivir una presión, una tensión mucho más grande, más intensa. Creo que antes de esta cuarentena había problemas, había situaciones difíciles en los hogares, pero en muchos casos había también formas en que podía alguno de los dos cónyuges ir y sacar ese enojo, ese estrés de la familia. Y a lo mejor algunos iban a los bares, a los antros, a los partidos de fútbol o a alguna otra actividad que les ayudaba a sacar el estrés. Cosa que ahora no existe, no está abierto. Y de repente esto lleva a que las personas deban o tengan que sacar ese estrés dentro de su misma familia y provocan una serie de problemas que llegan a veces a los golpes, no solo a los insultos, no solo a los empujones, sino aún a los golpes y en casos extremos hasta intentos de asesinato. Es por ello que en esta ocasión quiero compartirles 5 principios divinos para el matrimonio. Déjenme pues compartir estos 5 principios. Número 1. El matrimonio es el plan de Dios. Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5. Mateo capítulo 19, versículos 4 y 5. La Biblia nos dice así: Él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que nos hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es el primer principio que quiero compartirles. El matrimonio es el plan de Dios. Entonces, el matrimonio no es un invento de hombres, sino un plan maravilloso de parte de Dios para el ser humano. El matrimonio no es algo anticuado o pasado de moda, aunque para algunas personas así lo sea. En realidad, el matrimonio es algo tan actual que viene a ser de bendición para quienes así lo entendemos. El matrimonio es el medio por el cual logramos nuestra máxima realización como humanos. No hay otra manera, no hay otra forma, aunque la gente trate de inventar algunas otras situaciones depravadas en cuanto al matrimonio. En realidad hay una sola forma que Dios inventó, que Dios hizo, que Dios diseñó, y es la única forma de que como personas logremos nuestra máxima realización. Alguien dijo alguna vez: si triunfas en todos tus negocios, en todas tus empresas, pero fracasas en el matrimonio, eres un fracasado. Así que, déjeme recalcar esto: el matrimonio es el plan de Dios, es un diseño de Dios. Dios diseñó el matrimonio, Dios hizo el matrimonio, Dios hizo a Adán y a Eva, Dios hizo a esa pareja hermosa en el huerto de Edén, con propósitos definidos, con una tarea específica. Dios hizo el matrimonio. Número 2. El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Aclaro, entre un hombre y una mujer. Génesis capítulo 1, en la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 27, encontramos ahí el momento en que la Biblia dice que Dios creó al hombre. Dice así, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Así que Dios hizo a Adán y a Eva. No hizo a Adán y a Esteban. No hizo 2 hombres, no hizo 2 mujeres.
Dios hizo a Adán y a Eva, o como los conocemos, masculino, femenino. Dos polos totalmente diferentes, opuestos, pero con un diseño especial y con una función específica. Dios hizo a Adán y a Eva, dos seres totalmente diferentes, con el propósito de que se complementaran. Fíjese en esta situación. Cuando conocimos a la que ahora es nuestra esposa, o en el caso de las señoras cuando conocieron al que ahora es su esposo, nos atrajo aquello que nos hacía diferentes. Por ejemplo, si yo era tranquilo, si era pacífico, entonces me atrae una persona que es activa, que es pilas, que hace las cosas con mayor rapidez. Si yo soy lento para tomar decisiones, me atrae una persona que toma decisiones rápidamente. Si yo soy muy enojón, muy histérico, muy así como atrabancado, entonces me llama la atención una persona que es pacífica, que es tranquila, que no se altera, que no grita, que no ofende. Y esas diferencias nos complementan. Aparte de las diferencias físicas, gracias a Dios que somos diferentes físicamente, porque a través de esto nos complementamos. Incluso la palabra de Dios dice claramente que ya no son uno, ya no son dos, sino uno en el momento del matrimonio. Esas dos personitas totalmente diferentes se unen para formar uno, un nuevo ser. Así que en el matrimonio no son dos personas, sino una, porque se han complementado. Lo que le faltaba a una, lo tiene la otra y se unen en una perfecta unidad. Son uno. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Solo un hombre y una mujer pueden procrear. Recuerde que el mandato de Dios ahí en Génesis capítulo 1 y verso 28 es muy claro el mandato. Fíjese cómo lo dice. Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero la primera frase, el primer mandamiento, podríamos decirlo así, Dios les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Qué quiere decir eso? Tengan hijos, tengan muchos hijos. Ese fue el mandato. Ahora, ¿cómo pueden dos personas del mismo sexo procrear? No pueden. Por más inventos tecnológicos que haya, por más cosas que el hombre está inventando actualmente para que supuestamente puedan procrear o tener hijos, en realidad no pueden, porque no es el diseño de Dios. Podrán tener tal vez hijos en un proceso que se llama in vitro, tal vez algunos con una supuesta matriz implantada, pero nunca va a ser igual, porque no es natural. Todo lo que ellos estén inventando es contra natura y les va a hacer daño, les va a afectar tarde o temprano. El hecho de que se estén inyectando hormonas continuamente va a afectar su vida, va a afectar su cuerpo, va a afectar su salud. ¿Por qué? Porque no es el diseño de Dios. Dios diseñó hombre y mujer para que se complementaran. Dos personas del mismo sexo nunca podrán procrear. Por definición, matrimonio, la palabra matrimonio, se define como la unión entre un hombre y una mujer. Todo lo que está fuera de eso es pecado. ¿Cómo qué? Como el homosexualismo, el hecho de que haya sexo entre dos hombres, es pecado.
el lesbianismo, el hecho de que haya sexo entre dos mujeres, es pecado. El adulterio, el hecho de que una persona casada tenga relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa, es pecado. La pornografía, la adicción a mirar escenas sexuales por cualquier medio, es pecado. Es pecado. ¿Por qué? Porque Dios diseñó, nuevamente regresamos, Dios diseñó a un hombre y a una mujer para que se complementaran. Eso es el matrimonio. Ya no son más dos, ahora son uno. Ahora son uno. En tercer lugar, el matrimonio fue diseñado para ser permanente. O sea, para siempre. No fue para un momento, no fue para un tiempecito, no fue diseñado como para un recreo momentáneo, no. El matrimonio fue diseñado para ser permanente, es decir, para siempre o hasta que la muerte los separe, como decimos cuando efectuamos un matrimonio. Mateo capítulo 19, ahora los versículos 5 y 6, ahí donde iniciamos. Mateo capítulo 19, los versículos 5 y 6 dice así, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí está el punto. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque dijimos una vez más, el matrimonio fue diseñado para ser permanente. No es hasta que la otra lo separe, no es hasta que me canse de ella o de él, no es hasta que me haga enojar o me moleste, no es hasta que aparezca otra persona mejor, no es hasta que se pierda la figura que ahora tiene, no es hasta que le dure su dinero, no. El matrimonio fue diseñado para ser permanente. El abandono o el divorcio no son de Dios. Nunca fue el plan de Dios que existiera el divorcio. De hecho, eso sí no lo inventó Dios. Dios no inventó el divorcio. Alguna vez, de hecho en esta misma porción de Mateo capítulo 19, la gente que escuchaba al Señor le pregunta, entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio o permitió dar carta de divorcio? Y les dice el Señor Jesucristo, bueno, es que Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, por la dureza del corazón humano. Y es que como hombres, como personas, somos duros de corazón. Nos gustan las cosas aparentemente fáciles, y nos gustan las cosas que nos atraen, nos gustan las cosas de diferente manera y nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. Desde Adán y Eva vemos ese gran problema que traemos como seres humanos. No nos gusta someternos a las reglas, a las leyes, a los mandatos. Nos gusta salir de esa situación, violar todo tipo de ordenanza o de mandato. Nos gusta lo malo por naturaleza. Pero el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. Así que una persona que elige el divorcio está eligiendo un atajo que para él, en su mente, tal vez en su corazón, esté pensando que es lo mejor que puede hacer. Sin embargo, nunca va a ser el mejor camino. El divorcio, la separación, el huir, nunca va a ser el mejor camino. Conozco a varios matrimonios que han pasado por esta situación. Y déjeme decirle que ni uno de ellos, no son muchos, tal vez no son cientos, pero de los pocos que conozco,
y que he podido platicar con ellos, ninguno de ellos está contento con la situación que está viviendo ahora. Conozco a personas que aún conociendo la palabra de Dios, tomaron decisiones equivocadas y hoy por hoy se están lamentando de haber tomado esa decisión equivocada, de haber dejado a la esposa, de haber abandonado a su familia, de haber roto esa unión que Dios había formado. Ninguno está contento con esa situación. El diablo, el mundo, la carne, tratan de ponernos por delante una imagen aparentemente victoriosa de una persona divorciada, pero no es así. De hecho, la gente que sufre el divorcio puede hablar del engaño aparente que hay detrás de esa situación. El diablo, la carne, como dije, puede abrirte una manera equivocada de ver las cosas, de decir, ya no aguanto a mi esposa, no aguanto a mi esposo, es así, 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 enumerar todo lo negativo de ella o de él. Y de repente pensar, con esta otra señora, con esta otra persona, me va a ir mucho mejor. ¿Por qué no es así? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué ella sí hace lo que a mí me gusta? ¿Por qué ella sí me complace? Etcétera, etcétera. Sin embargo, más personas cada vez están comprobando que eso es una mentira, una gran falacia. Por eso por mucho tiempo he dicho, el que fracasa la primera vez, va a fracasar la segunda. Sí, ya aprendió a perder, ya aprendió a fracasar, ya aprendió a abandonar, ya aprendió a dejar. Si lo hizo con una persona tan importante que es su esposa, con mucha más facilidad va a dejar a la otra persona que no es su esposa. Y viceversa también, si ya dejó al esposo, que era la persona con la que se unió, en la que vinieron a ser una sola carne, si ya la dejó, si ya la abandonó, con mucha más facilidad dejará a la otra persona. Dios diseñó el matrimonio para ser permanente. Cuando hay divorcio, hay daños colaterales, es decir, se daña a segundas y terceras personas. Para enumerarle algunas personas que son dañadas con el divorcio, déjeme decirle, en primer lugar, la primera persona a la que se daña es a la que se abandona. Es decir, el varón o la mujer que deja a su esposo o a su esposa está dañando primeramente a esa persona. La daña. Alguien en alguna ocasión puso una ilustración de que un matrimonio es como unir dos hojas de papel con pegamento. Y después de un tiempo de estar juntas, tratar de separarlas. Es imposible. Cuando tratamos de separar esas dos hojas de papel, cada una se lleva pedazos de la otra. Eso es lo que sucede en el divorcio. Se daña al cónyuge, pero también se daña a los hijos. Cuando hay 2, 3, 4 hijos, no sé cuántos, se daña a todos. Por más mayores que sean, por más adultos que sean, por más inteligentes que sean, se daña a los hijos. Se daña a esos chicos. En la mente, en el corazón de esos hijos, entra la amargura en contra del padre ofensor o de la madre que ha preferido abandonar el hogar. Entra la amargura, el enojo, pero también entra el temor hacia el matrimonio. Cuando tengan edad para casarse, dirán, bueno, ¿para qué me voy a casar si tarde o temprano esto se va a desbaratar, no va a funcionar? Si no funcionó con mis padres, menos conmigo. Y tendrán una mentalidad de fracaso. Se daña a los hijos. A veces el primer daño en los hijos es un daño económico. ¿Por qué? Porque papá que sustentaba el hogar tiene que irse o se fue, y ya no hay quien sustente la casa. Muchas veces la señora piensa, bueno, levanto una demanda para que él pueda pagar la pensión, pero de repente es tan fácil evadir esa responsabilidad. Y los primeros que sufren son los hijos, porque ya no hay lo necesario, porque ahora mamá tiene que salir a trabajar y los niños se quedan solos.
y se quedan a cargo de tales o tales personas, donde a veces suceden abusos. Tenemos noticias de personas, de mamás solteras, mamás que por la gran necesidad de traer sustento a la casa, tuvieron que salir y encargar a sus hijos con algún familiar o con algún conocido, donde de repente hubo violación a esos menores. Y los niños que crecen mucho más dañados. Ya no solo la tristeza, la amargura de que papá se fue o de que mamá se fue, sino ahora viene un daño psicológico mucho más fuerte, mucho más intenso. Y por eso algunos o muchos de ellos se meten a las drogas, al alcohol, para tratar de olvidar esos abusos, para tratar de olvidar esas situaciones difíciles. Déjeme decirle, amado que me escucha, los más dañados en una situación de divorcio o de abandono son los hijos. No tienen por qué sufrir. No tienen por qué recibir el castigo de las malas decisiones de sus padres. Tal vez usted no lo sepa, pero yo vengo de algo así. Mi padre se fue, mi madre quedó sola y tuvimos que pasar muchos días solos. Mi hermano y yo andábamos en la calle después de salir de la escuela, después de estar un tiempo encerrados en casa, esperando a mamá. Nos aburríamos y nos salíamos a vagar por ahí. Estuvimos expuestos a muchas cosas. Y doy gracias a Dios porque aún en medio de toda esa situación Dios guardó nuestras vidas, de mi hermano y la mía. Porque a muy temprana edad nos empezamos a meter en alcoholismo, en drogadicción, en problemas muy difíciles. Pero gracias a Dios que nos rescató y ahora tenemos la oportunidad de compartirles a ustedes la palabra de Dios. Y por eso de primera mano puedo decirle, el divorcio, la separación no es la solución. Es un engaño del diablo, es un engaño de la carne. No es la solución. Los primeros y más dañados son los hijos. Y usted seguramente no quiere dañar a sus hijos. Por eso le aconsejo, si hay problemas en casa, si hay situaciones difíciles, si mamá y papá están pasando esa crisis matrimonial donde no se entienden, donde no se comprenden, donde las decisiones son contrarias, donde tal parece que es un problema que no tiene solución, yo le pido, amado hermano que me escucha o amigo que nos ve en esta ocasión, no se separe, no abandone, no huya, no sea cobarde. Tome las riendas, vuelva al camino, retome esta situación, ore, busque a Dios, el Señor le va a dar una solución, busque un consejero, busque la palabra de Dios, métase a la palabra, Dios tiene maneras de ayudarle para que usted pueda tomar decisiones sabias, decisiones inteligentes, decisiones que van a bendecir su familia. Dios diseñó el matrimonio para ser permanente, para que sea para siempre. No trate de tomar atajos, no trate de irse por el camino aparentemente fácil, porque le va a resultar mucho más difícil. Pero también en un divorcio se daña a los papás de ambos, a los papás de los cónyuges. Porque, ¿qué padre quiere ver a sus hijos fracasados? Ninguno. Yo no quiero ver fracaso en ninguna de mis hijas. Yo no quiero ver que ellas tengan que sufrir una situación de estas. Yo quiero y sueño y oro y clamo a Dios para que cuando ellas tomen una decisión de matrimonio puedan tener un matrimonio permanente. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a convivir, a llevarnos bien. Yo sé, problemas siempre va a haber, pero que Dios nos dé la sabiduría, la inteligencia para poder resolver esos problemas y para no llegar a una separación. ¿Por qué? Los padres también se dañan.
Los papás de los cónyuges salen tristes, salen deprimidos, tal vez preguntándose qué hice mal, por qué mi hijo o mi hija ha fracasado, por qué ellos tuvieron que romper su matrimonio, por qué tuvieron que separarse. Y a veces entra una culpabilidad en los padres de esos cónyuges que no saben qué hacer, que no saben cómo ayudar, que quisieran con sus manos componer esa situación, resolver esos problemas que están teniendo sus hijos con sus esposas o con el esposo. Y de repente se siente una incapacidad de no poder ayudar, de no poder bendecir a esos hijos. Por eso les digo, no tomen una decisión que va a dañar todo su entorno, que va a dañar a la esposa o al esposo, que va a dañar a los hijos, que va a dañar a los padres de los cónyuges. Pero déjeme decirle, cuando se toma una situación, una decisión de divorcio, aún también se daña a la nueva pareja. Porque alguien dice, ya me cansé de mi esposa, ya me cansé de mi esposo, ay, que se quede, me voy con la otra persona. Y cuando llegan con ella, esa otra persona tiene que soportar, aguantar todos los traumas que esta otra trae de su anterior matrimonio. Todo el daño que recibió, todo lo malo, todas las dudas, todos los celos, todo aquello que vivió en su anterior pareja, ahora lo trae a esta nueva relación. Y por consecuencia, están empezando una relación ya con muchos problemas. Por eso le dije, el que fracasa en la primera relación, seguramente va a fracasar en la segunda. ¿Por qué? Porque trae cargando todo su pasado. Yo escuché muchas veces a mi madre decir, quisiera dejarlo todo ya, quisiera huir, irme a otro lugar donde no conozca a nadie y empezar de nuevo, y empezar de ceros. Sin embargo, alguna vez en mi juventud yo lo intenté. Quise huir de los problemas, pero cuando llegué a tal lugar, me encontré que los problemas iban conmigo. Entonces el huir, el escapar, no es la solución. El buscar una nueva pareja no es la solución. Pero también, déjeme decirle que cuando alguien toma la decisión del divorcio, se daña el futuro de ambos cónyuges. No solamente del que abandona, sino también el futuro de la persona abandonada. Se daña la vida para esas dos personas. Para ese matrimonio roto ya no va a ser igual. Tristemente, la violencia contra las mujeres, el cambio en las dinámicas de labores, porque en nuestra sociedad actual no podemos negar que muchas mujeres trabajan y eso facilita la situación del divorcio. Porque ahora la mujer llega a ganar más o llega a tener un empleo más estable que el esposo. Y de repente ella llega a tomar responsabilidades en la casa que no le corresponden, que le corresponden al varón. Llega a haber un cambio de roles que Dios no diseñó. Y eso causa problemas y muchas veces el divorcio. Pero también en nuestro entorno actual se privilegia mucho la unión libre. Ahora hay muchas personas que dicen, bueno, mejor primero lo conozco y si nos llevamos bien después nos casamos. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que ambos puedan llegar al matrimonio, casarse primeramente y después aprender a vivir juntos. No al revés. Las personas que andan con una y con otra, que tienen una relación momentánea con uno y luego con otro, tratando de conocer a diferentes personas para ver con cuál se compaginan mejor, con cuál se llevan mejor para después casarse. Déjeme decirle que están solamente recogiendo las maldiciones que traen cargando cada una de esas parejas. Como dije anteriormente, todo ese pasado que traen lo descarga, lo desahoga
lo contagia a esa persona, a ese cónyuge, a esa pareja momentánea. Y de repente, cuando quiere esta persona ya buscar una estabilidad matrimonial, se encuentra en su pasado, que ha traído que ha tenido tantas parejas, que ahora en su cabeza, en su corazón, en su mente, ahora tiene múltiples complejos. Y todo aquello que recogió de sus anteriores parejas ahora lo está cargando. Y ahora tiene una lista innumerable de cosas que vienen a ser sospechas, que vienen a ser una gran carga, porque ahora está pensando, ¿y si es como este? ¿Y si resulta como el otro? ¿Y si trae cargando cosas que yo no conozco? ¿Y si después se destapa? Y un montón de cosas que con el tiempo le van a dañar. La unión libre no es el plan de Dios. El experimentar con varias personas para ver con cuál compagino mejor no es el plan de Dios. Pero también hay un escandaloso aumento del pensamiento egocéntrico. Es decir, personas que dicen, déjame disfrutar el momento. Y con ese pensamiento andan por la vida, tratando de disfrutar solamente el momento. Y no se comprometen con nada. No se comprometen para el matrimonio, no se comprometen para tener un hogar, no se comprometen para tener una familia, no quieren ningún tipo de compromiso. Y tristemente este pensamiento está inundando a nuestra juventud en nuestros días. Ya no quieren compromiso. Les resulta fácil o mucho mejor tener relaciones sin ningún compromiso con una, con otra, y no tienen nada de qué preocuparse, ni económicamente, ni responsablemente, no tienen nada de compromisos, pero al mismo tiempo no tienen nada en su vida. Conocemos a personas ya mayorcitas, 25, 30, 35, tal vez hasta 40 años, que le andan huyendo al matrimonio. No quieren responsabilidad. Y es una manera de pensar que se está incrementando cada vez más. Los jóvenes ya no quieren compromiso. Los jóvenes ya no quieren tener esa atadura que viene a ser el matrimonio, precisamente porque lo ven así como una atadura. Y sí, alguna vez nuestro Señor Jesucristo comparó el matrimonio con el yugo, el apóstol Pablo también, pero esto es el ideal de Dios. El matrimonio es el ideal de Dios, es el diseño de Dios, y tiene que venir a ser de bendición para nuestras parejas, para nuestros hijos cuando se casen, para nosotros mismos si ya estamos casados. Debe ser una gran bendición. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora los novios se casan pensando, bueno, a ver qué tiempo me dura, a ver qué tiempo lo aguanto. Incluso en estos últimos tiempos está de moda que ya no se casan por bienes mancomunados, sino más bien por bienes separados. ¿Por qué? Porque ya están pensando en el divorcio. Están pensando, bueno, unos 2, 3 años, si no resulta, pues nos separamos y ya. Y ya están pensando por adelantado en el divorcio. No es este el plan de Dios. Dios no quiere eso para los matrimonios. Debiéramos llegar al altar pensando en hacernos viejitos juntos. Qué precioso. A veces lo vemos solamente en las películas, y cuando vemos eso en las películas suspiramos. Pero debiera ser ese el pensamiento en los matrimonios que se están formando ahora. Gracias a Dios tenemos en nuestra iglesia matrimonios nuevos, matrimonios que se están formando, jóvenes que ya han tomado esa decisión tan importante de vida, casarse. Han encontrado a la persona ideal y han unido sus vidas. Y mi oración
Y el deseo de Dios, el corazón de Dios, es que esos matrimonios sean permanentes hasta que la muerte los separe. Que puedan hacerse viejitos juntos. Que puedan pasar tiempos de alegría, tal vez de tristeza, tal vez problemas, tal vez cosas muy satisfactorias, tal vez otras no, pero que al final de los días puedan terminar contentos, alegres, mirando hacia atrás con satisfacción y no con tristeza. En cuarto lugar, el matrimonio es un pacto. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio o divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí, en esta porción de la palabra de Dios, se nos enseña que el matrimonio es un pacto, pero a la misma vez refuerza el punto 3, el punto anterior, donde dijimos que el matrimonio es permanente, porque Dios aborrece el repudio, es decir, Dios aborrece el divorcio. Pero, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos personas que obliga a ambos a cumplir una serie de condiciones. ¿Cuáles son? Bueno, en el caso del matrimonio, las condiciones que se nos dan, se nos leen en el momento del acto matrimonial, o más bien de la ceremonia matrimonial. Cuando el ministro le da las palabras que el varón y la mujer se van a decir entre ambos, y una de ellas es que dejará o no hará caso a las otras mujeres, porque ahora va a amar a esta, que le va a suplir todas sus necesidades y cosas por el estilo que usted recordará. Esas palabras, esos compromisos que se dicen mutuamente en la ceremonia matrimonial, son precisamente las reglas, vamos a decirlo así, del pacto matrimonial. Ambos voluntariamente se obligan a cumplir estas cosas. Sí, ambos voluntariamente se obligan, cada uno se obliga a sí mismo a cumplir estas condiciones. No yo voy a obligar a mi esposa a cumplir estas condiciones, no, sino yo me voy a obligar a mí mismo a cumplir esas condiciones. Ese es el pacto matrimonial. No es un contrato. Hay una gran diferencia entre pacto y contrato. Un pacto es para toda la vida, pero un contrato es un asunto que se puede romper en cualquier momento. Cuando la otra persona no cumple las condiciones, yo puedo romper el contrato. Pero el matrimonio no es un contrato. Y un pacto tiene un elemento divino. Y déjeme decirle cuál es. El pacto matrimonial tiene el elemento divino llamado sacrificio. ¿Qué cosa es eso? El sacrificio es autonegación, es decir, negarnos a nosotros mismos para bendecir, para ayudar,
para fortalecer a mi cónyuge. Negarme a mí mismo cosas que a mí me gustan, que a mí me satisfacen, que a mí me caen bien o me quedan bien por agradar a mi esposa. Eso es autonegación o sacrificio. Eso es algo que la palabra de Dios nos enseña, que debemos nosotros como maridos, como esposos, pero también las señoras, las esposas, deben tener también esa autonegación para satisfacer a su esposo, para bendecir a su esposo, para ayudar al esposo. Son cosas que a lo mejor en esta actualidad, en esta sociedad actual, no se enseñan. Más bien, ahora se enseñan los derechos. Tú tienes derecho a esto, tú tienes derecho a esto más, tienes derecho a que él te diga, a que él te hable de esta manera, a que él te traiga dinero, a que él te ponga casa, a que él, y en el caso de ella, tú tienes derecho a que ella te obedezca, a que ella te haga la comida, que te planches, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace mucho énfasis en el derecho que yo tengo a recibir atención de la otra persona, pero se olvida la autonegación. Y la autonegación o sacrificio es parte esencial para que un matrimonio permanezca. Si yo veo solamente mi conveniencia, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero dentro del matrimonio, sin tomar en cuenta lo que a mi esposa le gusta, lo que ella quiere, lo que le hace sentir bien, entonces, tarde o temprano, el matrimonio va a fracasar. Por ambas partes, tanto por el varón como por la mujer, tiene que existir la autonegación para atender como prioridad, como importante, las necesidades de la otra persona, es decir, las necesidades del cónyuge, las necesidades del esposo o de la esposa. Ese es el pacto matrimonial, algo irrompible. No se rompe, un pacto no se rompe, no debe romperse. Debe ser, como dijimos antes, hasta que la muerte nos separe. Y en quinto lugar es el matrimonio, es una ilustración de Cristo y la iglesia. El matrimonio es una ilustración de la relación que tiene Cristo Jesús con su iglesia, es decir, con nosotros, a quien Él nos compró y nos lavó con su sangre preciosa. Efesios capítulo 5, versículo 25 nos habla de esta relación entre Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra vez. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero de este quinto punto vamos a ampliarlo la próxima vez. Por hoy, déjeme recordarle todo lo que hoy hemos avanzado. Dijimos, número 1, el matrimonio es el plan de Dios para nosotros, para los seres humanos. Dios hizo a hombre y a mujer con el fin de que procreasen. El matrimonio es entre un hombre y una mujer para procrear, para tener hijos. En tercer lugar, el matrimonio es permanente para toda la vida. Y en cuarto lugar, el matrimonio es un pacto que no debe romperse. El quinto punto, con la ayuda de Dios, lo analizaremos la próxima ocasión, porque es algo en que me gustaría ahondar. Pero antes de terminar, quiero pedirle que medite un momento, cierre sus ojos donde está y medite un momento en cómo está su matrimonio. ¿Cómo está su relación matrimonial? ¿Hay problemas? ¿Hay situaciones que usted ve como imposibles de solucionar? ¿Hay tantas diferencias entre usted y su cónyuge
que ya llegó al hartazgo, que está usted cansado, cansada de tanto soportar al esposo o a la esposa, que quisiera huir, dejar, abandonar, quisiera ya firmar el divorcio y dejar a esa persona. ¿Piensa usted que estaría mejor solo? ¿O con otra? ¿O con otro? Déjeme decirle, no se engañe. En realidad no va a estar mejor. Es mejor que ahora, en medio de esta crisis, de esta situación, usted busque de Dios. Si siente que ya no tiene más fuerzas para soportar, ya no tiene más fuerzas para buscar soluciones, busque al Señor. Venga a Cristo. Yo sé que hay una gran diferencia entre tener a Cristo en casa y no tenerlo. Hay una gran diferencia entre tener a Cristo en tu corazón y no tenerlo. Por eso, lo primero que te invito a hacer, amigo o amiga que me escuchas, es a que abras tu corazón a Jesús, pero también a que lleves a Jesús a tu casa, a tu matrimonio, a tu familia. El Señor va a hacer una gran diferencia ahí. Ora conmigo. Ora así, dile: Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra que he escuchado en esta mañana. Yo sé que necesito tu presencia en mi matrimonio. Necesito tu presencia en mi vida. Necesito, Dios, que me cambies de dentro hacia afuera. Que cambies las intenciones de mi corazón. Que cambies mi mal genio. Que cambies el egoísmo que tengo por amor hacia mi familia, hacia mi esposa. Señor, te pido en el nombre de Jesús, en tu bendito nombre, ven a mi vida, ven a mi corazón. Perdona mis pecados, perdona todo el mal que yo he hecho en contra de mi esposa. Perdona, Señor, por haber mirado hacia otra parte, a otra persona. Perdóname, Señor, por haber tenido relaciones fuera del matrimonio. Perdóname, Señor, por haber vivido hasta hoy en unión libre. Hoy, Señor, te pido, Señor, ponerle bases firmes a mi matrimonio para buscar la oportunidad, la manera, Señor, de poder arreglar bien mi matrimonio. No quiero seguir viviendo en una relación irresponsable. Quiero fundamentar mi matrimonio en tu palabra. Señor, ven a mi corazón y empieza el cambio en mí, dentro de mí, porque quiero, Señor eterno, que tú seas el dueño, el Señor, el amo de mi vida, pero también de mi matrimonio. Pongo en tus manos a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo, lo pongo en tus manos, pidiéndote, Padre, que tú también le bendigas, que tú también hables a su corazón, que tú también, Señor, le estés tocando su vida para que tenga un encuentro contigo. Gracias te doy por tu palabra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.